¿Qué tal? Muy buenas, distinguidos auditores y intervidentes, internetvidentes de estas tertulias que hemos iniciado a través de la red para hablar de ciertas ironías, porque así se llamará nuestra sección, ironías políticas para llorar. Esta es la primera, y la primera tiene que ver con algo que ha estado rondando en la web y también en los medios de comunicación, y también rondando en la capacidad de las personas de impresionarse, ¿no es cierto?, y de escandalizarse por ciertas informaciones y ciertos acontecimientos que dan a conocer los medios de comunicación. Quería hablarles precisamente de este que dice acá hace un tiempo ya respecto a la desigualdad, ¿no?, en que nos informa la prensa que la distribución del ingreso logra su mayor mejoría desde 1990. Esta información a mí me dejó un poco atónito, porque la verdad es que uno, si piensa realmente qué es lo que ha pasado en los últimos años en Chile, después del gobierno de Ricardo Lagos, por ejemplo, en donde se ha producido una enorme acumulación de riqueza por parte de un sector muy minoritario de la sociedad chilena, por parte de las corporaciones multinacionales, por parte de los grupos económicos. O sea, lo lógico, lo esperable, lo que a uno le parece natural, es que empeore la desigualdad, que hoy día sea más desigual el país y que haya más pobreza. Sin embargo, la información que nos entrega el gobierno es que tanto la pobreza como la desigualdad han disminuido. Y eso sí, diría yo, es una ironía política, que finalmente es una ironía para llorar, porque realmente uno, mirando las cifras, llega a conclusiones como esta. Las cifras que entrega el propio gobierno nos permiten a nosotros concluir que una nana, esas mujeres que se emplean como domésticas en Chile porque son pobres, porque siempre han sido pobres, porque no tienen otra alternativa, no es uno de los mejores trabajos, no es de los más interesantes oportunidades de empleo que entrega la sociedad chilena. Bueno, esas mujeres, que además, si son puertas adentro y viven solas, ¿no es cierto?, son parte del 20% más rico de la sociedad chilena. Es decir, si usted quiere ser miembro del 20% más rico, tiene que ser nana, dedicarse a prestar sus servicios puertas adentro en una casa del barrio alto o de los barrios acomodados de Chile. Y eso sí, para mí, es algo tremendamente insólito, ¿no?, que necesariamente nos lleva a pensar sobre los grandes y beneficiosos resultados que ha permitido el modelo económico chileno. Bueno, lo otro que resulta tremendamente curioso es que para dejar de ser pobre en Chile, basta con que usted tenga un ingreso mensual de 47.100 pesos. Es decir, si usted era un pensionado que recibía 45.000 pesos mensuales como pensión, y el gobierno de la señora Bachelet le da un aumento de le reajusta su pensión en un 10%, usted va a llegar con 45.000 pesos más el 10%, 49.500 pesos. O sea, va a llegar a un ingreso que lo saca de la pobreza. Usted, ganando 47.100 pesos, deja de ser pobre en Chile. Y eso también son parte de las ironías políticas que dan simplemente para llorar, porque nadie en Chile puede decir honestamente, sin embargo la ministra de Mideplan sí lo dice, y hay algunos pobretólogos en Chile, especialistas en medir la pobreza, que le dicen a usted, mire, 47.099 pesos es una cifra razonable para vivir. Claro, ellos se lo dicen a usted
con 1,5 millones de pesos como salario mensual, por lo menos, porque ninguno va a decir tanta tontera, por menos plata que esa, porque realmente atreverse a decir una cosa así es, a mi juicio, una falta de realidad tremenda, o una patudez, una frescura, o simplemente un cinismo desenfrenado, del cual estamos ya bastante acostumbrados nosotros los pobres chilenos que vivimos en este país, ¿no? Porque si hay algo de lo que abusa la clase política es del cinismo, ¿eh? De la hipocresía, ¿no? Y utilizan información y datos, los tuercen, los torturan hasta que estos datos dicen lo que ellos quieren que digan. Y una de las cosas que a usted le dicen y que nos cuentan a nosotros es que la pobreza ha disminuido. Incluso tenemos más pobres, tenemos menos pobres. Piense, esto sí que es absurdo, irónico, ¿no? Para llorar, digamos. Tenemos menos pobres que la Comunidad Europea. En Chile hay menos pobres que en Europa. ¿Ah? ¿Qué le parece? Eso sí que es para reír, yo diría a esta altura para llorar, digamos, porque además, ¿no? Con esas cifras a usted le cuentan cuentos y le dicen que estamos muy bien, hay que seguir haciendo lo mismo, seguirle pasando la propiedad a los grupos económicos, los bancos, los grupos económicos, seguir haciendo colas interminables en los bancos para que los señores banqueros tengan hartas utilidades. ¿Se ha dado cuenta usted que cada vez que va al banco siempre hay alguna caja vacía? Siempre hay una caja vacía. ¿Y por qué no ponen otro cajero? Porque eso reduce las ganancias de la banca. Entonces siempre uno tiene que, como ciudadano, como simple persona de a pie, ¿no es cierto?, que usa el metro, ¿no?, que usa las calles, ¿no?, y que no anda en auto con vidrios polarizados. Entonces, esa gente le tenemos que financiar la utilidad de la banca, las utilidades a los supermercados, porque hay que hacer tremendas colas para pasar con los carros de supermercados. Tiempo suyo, tiempo nuestro, que le damos, ¿no?, que se lo regalamos a los dueños de los supermercados, los dueños de los bancos, para que ellos tengan grandes utilidades, acumulen grandes capitales, y como total, el Mideplan se encarga de maquillar las cifras de tal manera que le digan a usted que cada vez es más rico, ¿no?, y que cada vez hay menos diferencia entre los dueños del Líder o los dueños de Falabella y usted. Entonces la cosa se arregla bastante bien. Para dejar de ser pobre en Chile basta con que usted tenga un salario, tenga un ingreso, una remuneración, una pensión, cualquier cosa que sea algo superior a 47.099 pesos. De esa manera se saca a los pobres de la pobreza en Chile. Y la otra cosa que es curiosa y que es tremendamente sorprendente, es que en Chile la desigualdad viene disminuyendo, como nunca desde el año 1990, desde que terminó la dictadura. ¿Y por qué dicen eso? Pues dicen eso porque la desigualdad entre el 5%, o más bien dicho, entre el 10% más rico y el 10% más pobre, bajó a 31 veces. Es decir, alguien que es muy rico en Chile gana 31 veces más que el que es muy pobre. Pero si usted mira las cifras de la encuesta CACEN, le van a decir que un rico en Chile en promedio gana 890.000 pesos. Pero hay una trampita en esta historia. El ingreso de Angelini, de Luxig, de Mate, de los dueños del Líder, de los dueños de Falabella, de los dueños de Jumbo, esos ingresos no están en la encuesta. A esos señores no contestaron la encuesta y los especialistas de Mideplan no corrigieron las cifras tratando de incorporar el ingreso de esa gente dentro de la encuesta. Si nosotros vamos, revisamos la información, incorporamos las cifras de estas grandes fortunas dentro del estudio de la CACEN, vamos a llegar que la desigualdad pasa de 31 veces a 88 veces. Es decir, bastante más de lo que dice la encuesta CACEN. Y además, esta desigualdad viene aumentando en los últimos 5 años, lo que es obvio, lo que es natural, porque durante el gobierno del señor Ricardo Lagos, la concentración de riqueza fue como nunca en la historia de los últimos 50 años de este país. Donde más ganaron plata, donde más acumularon, donde más se enriquecieron, fue durante el gobierno del señor Ricardo Lagos. ¿No le parece a usted
señor, señora, navegante de la red, que esto es una ironía política para llorar? Nos vemos en la próxima edición de Ironías Políticas para Llorar. Milonga en do,